Val, doncs ara és la ponència de la Maite Sancho, que presentará asistencia personal o asistente personal, una figura de futuro entre el apoyo y los cuidados. Cuando quieras, Maite. Bueno, bon dia a tothom. Moltes gràcies por esta oportunidad tan estupenda que agradecemos muchísimo desde la Fundación y yo personalmente también de haber podido trabajar en un tema personalmente creo que apasionante como es el de la asistencia personal. Gracias especiales al equipo técnico, a Gustavo, a Rocío, a Gema y a más personas que están ahí, que nos habéis acompañado y ayudado muchísimo. Y solamente quiero aclarar que soy una especie de portavoz del trabajo que han hecho otras personas. Una es Ercuden Aldaz, que está ahí y que además es la actual codirectora del Instituto Matia. Yo soy una señora jubilada, activa, pero mantengo mi profesión, que es mi identidad, no la de jubilada, tanto que creo que es una asignación ausente de identidad, ¿no? Y de Laura González, que es una profesional vinculada directamente al movimiento de vida independiente y, por lo tanto, pues que ha trabajado intensamente en esto. Dicho esto, yo he renunciado a la presentación que había preparado después de haber oído ayer cosas que de alguna manera pues creo que fundamentan algunas preguntas que a mí me gustaría que generasen un debate en esta mañana, ¿no? Y que están un poco, digamos, que son complementarias al informe que hemos hecho. Yo creo que se van a publicar o va a haber algún tipo de difusión de estos informes. Este es un informe, pues creo que muy completo, en el que se hace una revisión tanto de la evolución, y aquí ya añado, hablando de la evolución de lo que ha supuesto el movimiento de discapacidad hasta el movimiento actual de diversidad funcional, os recomiendo encarecidamente que veáis un documental que se llama Crip Camp, que no sé si lo habéis visto, se estrenó en el año 2020, estuvo de alguna manera, no sé si financiado o apoyado por el expresidente Obama, y que cuenta esa historia tan bonita que fue la revolución del mundo de la discapacidad en un mundo que también tenía una revolución, porque fue la época de Woodstock. No sé si recordáis, las personas que somos bastante mayores, pues entonces recordamos aquello, ¿no? Fue el movimiento hippie, ¿no? Y el movimiento hippie y todo lo que eso llevó, ¿no? A partir de ahí, ese documental es el que de alguna manera pone en blanco y negro, y además es en blanco y negro, lo que ha sido esa evolución, ¿no? De los años 70 del siglo pasado hacia el movimiento de vida independiente. Creo que es francamente apasionante. En ese sentido, el informe recoge además todo el análisis normativo, las experiencias en Europa, etcétera, etcétera. Quiero decir que creo que podéis tener una información detallada y el análisis de la legislación catalana y, de alguna manera, la identificación de necesidades o de propuestas de futuro en relación a este asunto aquí, ¿no? Dicho esto, pues oyendo ayer fundamentalmente las intervenciones de Vanessa y también de Joseba Zalacaín y de alguna persona más, y lo que he oído a Sara esta mañana, a Sara Moreno, que no he tenido la oportunidad de oírla entera, pues pensé que era mejor poner encima de la mesa un conjunto de asuntos que yo creo que son como previos y que de alguna manera dan coherencia a lo que se planteaba ayer. Yo creo que estamos en un momento de cambio interesantísimo, además, en relación a todo esto que podemos entender como el futuro de los cuidados de larga duración, y vamos a llamarlo el futuro de los apoyos y cuidados de larga duración, ¿no? Para que entremos todas en él, ¿no? Estamos en un momento en el que, bueno, esta misma semana va a salir el informe de la gran encuesta del INE de discapacidad, que vivíamos de la del 2008, ya han salido avances, pero lo que sí que está claro, aún sin conocer a fondo eso, es que estamos en un mundo en el que hay más dependencia y menos diversidad funcional, por fortuna, ¿no? Vivimos más años, más dependencia, sabemos más, hay muchos avances, menos diversidad funcional, movimientos como los de los familiares de síndromes de Down y demás, pues
de alguna manera constatan esto, ¿no? Cada vez hay menos, ¿no? Bueno, pues esto es un hecho. Hay más envejecimiento de las personas con diversidad funcional. Primera pregunta, cuando cumplen 65 años ya no tienen derecho a una asistencia personal. En algunos sitios así es. A mí me gustaría seguir teniendo asistencia personal, la verdad, ¿no? Más complejidad en las necesidades de las personas, es decir, más tiempo y más intensidad de cuidados y, en algunos casos, más complejidad en esos cuidados. Una persona que tiene una parálisis cerebral y puede llegar a tener 60 o 65 años, es muy fácil que vaya haciendo cada vez más complejas las necesidades de apoyo que tiene, ¿no? Más hogares unipersonales, por lo tanto, más necesidad de apoyos, ¿no? Porque, claro, vivir de manera independiente de alguna manera implica el tener alguien que te apoye, que no va a ser en muchos casos la familia y en otros sí va a ser, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tanto el marco conceptual como la satisfacción de las necesidades en este mundo, de los apoyos, asistencia personal, cuidados, dependencia, por llamarlo así, ¿no? Por entender estos dos mundos, cada vez van a tender a encontrarse más. ¿Cuál es el elemento que nos facilita este encuentro? Pues nos lo facilita el enfoque de la atención centrada en la persona. Lo que ayer contaba Vanessa de las personas, de los casos, ¿no? Yo creo que podían ser perfectamente casos de asistencia personal o casos de un modelo de atención domiciliaria basada en la gestión del caso y basada en el acercamiento a las necesidades de las personas. Luego, cada vez nos vamos encontrando. Digo esto porque esto es un momento importante, porque estamos en este momento en planificaciones diversas, tanto en los ámbitos autonómicos como en la Administración General del Estado, donde en este momento se está realizando una estrategia de desinstitucionalización y otros asuntos, ¿no?, relacionados fundamentalmente con el ámbito también comunitario. Y yo creo que es el momento de reflexionar y de pensar por qué vías podemos avanzar, ser más eficaces y, de alguna manera, dar respuesta a necesidades de personas, con independencia de su edad y a veces con independencia de su condición, ¿no? Con lo cual, creo que, bueno, son temas para el debate. Claro, ante eso yo me preguntaba, esta mañana cuando me hacía este esquemita, ¿no?, ¿es diferente una persona con un Parkinson que otra con una parálisis cerebral en cuanto a su modo de vida, en cómo quiere vivir? Una quiere vivir desde la libertad absoluta y desde el ejercicio de la autodeterminación, y otra no quiere también vivir así. Seguramente sí, ¿no? Con lo cual, siempre recuerdo además a una gran compañera con la que he compartido tiempo y días con una parálisis cerebral avanzadísima, que se ha jubilado y ahora tiene asistente personal. Pues lo dejo a la consideración del público. Dicho esto, y entrando un poco en el marco conceptual de la asistencia personal, me ha encantado el vídeo, porque en realidad ya me puedo ir porque está prácticamente todo dicho y podemos pasar al debate, ¿no? Pero bueno, creo que es importante tener en cuenta ese marco conceptual y legislativo, que además en algunos casos prácticamente se ha unido en los tiempos, como son fundamentalmente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ojalá la tuviéramos en el ámbito del envejecimiento, pero como no la tenemos, pues la hemos adoptado, y yo personalmente la he adoptado y la uso en todas las partes porque defiendo lo mismo, ¿no? Y la Ley de Protección a las personas en situación de discapacidad, protección a la autonomía, que son 2006-2007, es decir, que han estado ahí produciéndose de manera paralela, una en el ámbito Naciones Unidas, en el ámbito internacional y con un apoyo tremendo por parte del mundo de la diversidad funcional, y otra pues que legislaba cosas mucho más concretas, por decirlo así, y a la que el mundo de la vejez le debe la introducción del mundo de la discapacidad y diversidad funcional cuando se elaboró, porque el primer proyecto era una ley de dependencia, y con la entrada
del mundo de la discapacidad se convirtió en una ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, con una definición de los conceptos que ya era inclusiva a ambos mundos, ¿no? Con lo cual ya ahí tenemos un paso importante. Sin embargo, luego en el desarrollo, pues de alguna manera ha circunscrito la asistencia personal, yo entiendo que fundamentalmente por razones económicas y otras, la asistencia personal a la gente hasta 65 años y los cuidados, las carteras, todo este tipo de cosas, los servicios a las personas que envejecen. Como veis, no hace falta que diga que es un planteamiento discriminatorio y edadista hacia las personas mayores, ¿no? Porque parece que ellas no quisieran la libertad y la autonomía, y nada más lejos de eso, ¿eh? Y no solamente nada más lejos, sino que el perfil de personas que envejecemos ahora reivindicamos esto, ¿no? Por lo tanto, ahí nos encontramos con algunas paradojas, porque eso ha generado modelos, carteras de servicios, todo, ¿no? Claro, yo cuando oía ayer a Vanessa, digo, esto yo lo tengo que decir, ¿no? No está en el informe, aviso, pero creo que es mucho mejor en un foro de este tipo abrir estos melones complicados, pero que realmente pueden ayudarnos a avanzar, quizás de una manera además más eficaz, ¿no? Quizás nos ayudan también a hacer un replanteamiento. Ayer se hacían algunos replanteamientos en la exposición de Joseba y de Vanessa en torno a presupuestos personales, en torno a una serie de cosas que son aplicables a los dos ámbitos, ¿no? Con lo cual, pues habrá que pensar un poco en esto. Definir la asistencia personal yo creo que ha estado definida maravillosamente. Yo solamente hago referencia a lo que dice la observación número 5 de la Convención, que se hizo en el 2017. La Convención además tiene una cosa excelente, que es una especie de evaluación por países donde cada X tiempo pues se le pasa lista, ¿no? Y se le recuerda todo lo que no ha cumplido de lo que pone esta convención, ¿no? Si alguna persona no la conoce, pues merece la pena leerla, y de manera muy especial el artículo 19, porque es la que fundamenta todo lo que estamos comentando hoy, incluida la desinstitucionalización. Es ahí donde está una de las claves. Ahí define, en esta observación número 5, define la asistencia personal, yo diría que de una manera un poquito difícil, pero dice que se refiere al apoyo humano, ¿no? Es curioso, pero digamos que lo define de una manera muy clara, ¿no? Dirigida por el usuario, es decir, la persona con diversidad funcional, que está, el asistente personal, a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida independiente. Creo que en ese sentido es sencilla, compleja en cómo está definida. Y luego tengo aquí otra, pero en el informe pueden encontrar un montón de definiciones y de análisis de las definiciones, que es la del movimiento de vida independiente, que yo creo que es como una especie de simbiosis entre movimiento de vida independiente y asistencia personal, pues son como la esencia o que se retroalimentan absolutamente, ¿no? Y el movimiento de vida independiente dice que es una herramienta fundamental para poder desarrollar una vida en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía y, por lo tanto, como parte del derecho que tienen las personas con diversidad funcional a vivir de manera independiente y ser incluidas en la comunidad. Si tuviéramos que hablar de objetivos de la asistencia personal, pues tendríamos una lista larga que conocemos y que son comunes a otros servicios, ¿no? Y a otras prestaciones. Pero yo creo que hablar de asistencia personal, insisto, es hablar de la libertad de la persona y realmente del cumplimiento de la autodeterminación y del ejercicio de derechos. Este enfoque en derechos y en libertades y en autodeterminación es lo que define de una manera clara el mundo de la diversidad funcional y del movimiento de vida independiente. Yo confieso que me convertí a esto cuando un amigo asistente personal me dijo: yo soy la libertad de las personas a las que apoyo. Y me quedé impresionada completamente, porque además lo definió con total normalidad. Soy la libertad porque soy sus manos y sus pies para hacer cosas que, si yo no les diera esto, no serían libres. Por lo tanto dije, qué suerte, ¿no? Ser la libertad de alguien, ¿no? Porque, bueno,
iba a decir, vivimos en tiempos en los que es importante volver a reivindicar la libertad. Pero bueno, hay otro montón luego ya de, digamos, de especificaciones a los objetivos: facilitar la autonomía personal, prevenir o compensar la pérdida de esta autonomía, mantenerse en el entorno, dar apoyo en actividades de carácter laboral, formativo. Este fue el enfoque de la ley, este fue el enfoque que de alguna manera discriminó lo que eran servicios de atención y cuidado y apoyos a la incorporación al mundo de la vida educativa y al mundo de la vida laboral, que eso sí era muy de las personas con diversidad funcional jóvenes, ¿no? Por lo tanto, los mayores quedaban fuera. Pero es que, claro, de esto han pasado unos cuantos años, 15 más o menos, y las cosas están cambiando, ¿no? Si tenemos que hablar de componentes de la asistencia personal, pues tenemos algunos que además creo que son los que generan problemas, ¿no?, de alguna manera. Uno es esto: la asistencia personal es una relación personal, donde las personas contratan, capacitan, atención, ¿no?, porque este es un tema difícil, complejo, ¿no? O si ellas no pueden, pues hay otras alternativas, como en el caso de Barcelona, el OBI, ¿no?, las oficinas de vida independiente. En otros sitios se habla de centros de vida independiente que de alguna manera se convierten en centros gestores de la asistencia personal, ¿no? Pero en el ámbito individual lo que está claro es que es la persona con diversidad funcional la que elige, la que paga, a través de un pago directo, o es lo deseable, y la que de alguna manera también dota de competencias, con los problemas que eso genera, insisto, a la persona que ejerce de asistencia personal. Bueno, esto, como está claro, tiene repercusiones en otros asuntos, ¿no? La financiación, evidentemente, la controla esta persona, pero claro, aquí nos encontramos con un desarrollo inicial de la diversidad funcional en el ámbito de las personas con diversidad funcional física, pero luego han venido las personas que tienen diversidad funcional intelectual. Y ahí la cosa, claro, se complejiza bastante en este ámbito. Y ahora, además, con la nueva legislación sobre el asunto de las tutelas y la capacidad, pues, bueno, también genera otra complejidad, digamos, añadida, ¿no? Simplemente por citar, porque ya he visto que me queda poco tiempo y sí me gustaría entrar en los dilemas una vez más. Creo que hablar de Europa, pues mi compañero ha hablado en el ámbito de la adaptación de las viviendas y demás de una manera extraordinaria. Yo simplemente os recomiendo que entréis en la red europea de vida independiente, ENIL, conocida como ENIL, que se encarga periódicamente de hacer estudios sobre el grado de implantación y más cosas sobre el mundo de la diversidad funcional. Merece mucho la pena, la verdad. Es una red que intenta, además, facilitar la comunicación y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre los diferentes países europeos, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya sabéis, en Europa, como siempre, la meca es Suecia, ¿no? Suecia, porque además financia el 100%, ¿no?, de las necesidades que las personas tienen. El resto de los países, pues ahí están, ¿no?, con diferencias grandes, pero bueno, merecería la pena conocer más la experiencia de presupuestos personales precisamente del Reino Unido, o en Alemania esto que llaman la navegación fácil por el sistema si no hay pago directo, ¿no?, que es como facilitar desde la administración local el que suceda realmente la respuesta a las necesidades de esas personas. Un comentario sobre la asistencia personal en España. Como sabéis, está prácticamente no desarrollada en bastantes comunidades autónomas, excepto Castilla y León, que tiene aproximadamente unos 1.800 asistentes personales. Cataluña, Madrid están, bueno, según los datos del Inserso, al menos, que luego ya sé que hay otros datos, ¿no?, pero los datos que hacen la comparación autonómica pues estarían más o menos entre 80 y 100, Andalucía en torno a unos 300 y Guipúzcoa, que se descuelga con 6.300 asistentes personales, ¿no?
Esto creo que de aquí solamente destacar dos cosas. Esta es una experiencia que comienza a desarrollarse en el año 2004, es decir, sin convención y sin ley. Para pensar, ¿no? Esto es para ir al rincón de pensar cómo surgió esto, ¿no? No tiene límite de edad, y esta es su clave, no tiene límite de edad. ¿Y qué sucedió? Que cuando se ofreció esta prestación económica en la que debo de justificar una contratación y afiliación a la seguridad social de una persona que además debe de tener algún tipo de formación, pues esto es lo que ha dado la vuelta al modelo guipuzcoano. ¿Qué ha pasado? Que las personas mayores en situación de dependencia se han apuntado a esta opción. Luego podemos en el debate discutir más. Esto no está bien visto desde el movimiento de vida independiente, ¿no? Por algunas matizaciones, pero yo creo que hay que realmente entrar en ellas para ver la eficacia de unos y otros. En este momento el número de asistentes personales es superior al número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio. ¿Cuáles son las palabras claves de esto? Que las aplico a todo ello. Flexibilidad, tiempo, es decir, un asistente personal puede estar una jornada de 8 horas, por lo tanto, las tareas, todo, su rol es bastante diferente que el tener 1 o 2 horas del servicio de ayuda a domicilio, quizás más especializado, Pero es además una prestación compatible con la mayoría de los recursos de la cartera de servicios, obviamente disminuyendo la cantidad de prestación económica. Y claro, todo esto pues, ha generado una demanda muy alta de este servicio. Creo que es una experiencia a analizar, no está suficientemente analizada pues, para ver, ¿no?, cuáles son las luces y las sombras de esto. No entro más y en el caso de Cataluña menos, porque no me atrevo mucho, porque, bueno, aunque me lo he estudiado, pero tengo también algunas preguntas. Y acabo pues, con los dilemas, ¿no?, a la luz de esto. El primero, repito, apoyos o cuidados, ¿son enfoques convergentes o van a ser siempre enfoques divergentes, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar la elegibilidad de la asistencia personal? Realmente hemos entrado a fondo en el análisis de la diversidad funcional intelectual y la asistencia personal como pago directo y la complejidad que tiene el pago directo, es decir, te convierte en mini empresario, ¿no?, en mini contratante, y eso genera complejidad administrativa, que es un lío para las personas que tienen una diversidad funcional y que no tienen, o sea, tiene su punto, ¿no? La discriminación por edad, ¿hasta cuándo? La intensidad horaria, ¿cómo va a ser?, ¿no? Porque necesitamos muchas ayudas ahora y muchos apoyos de 24 horas. La compatibilidad con otros servicios. Me gustaría haber acabado con la voz de las personas, pero sí decir que la gran paradoja que no he citado es el asunto de la formación. ¿Cómo vamos a legislar, cómo vamos a organizar un modelo donde hay una figura profesional que no desea tener una formación reglada o al menos no quiere que esa formación condicione la contratación? Es decir, está por encima la voluntad de la persona que contrata a la formación que esa persona tiene. La realidad de los hechos es que los asistentes personales se están formando y se están formando en todas las titulaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Titulaciones de formación profesional sociosanitaria, auxiliares de clínica, etcétera. No me voy a extender, pero hay una realidad como paralela que vamos a ver cómo podemos realmente integrar dentro de una planificación y dentro de una normativa y dentro de las competencias que tienen las diferentes administraciones públicas, porque esto es complicado. Vamos a ver cómo se equilibra la libertad y el título, ¿no?, por decirlo así, y cómo vamos a facilitar que esto sea una profesión atractiva. Si no hay carrera formativa, no hay carrera tampoco de profesional, por lo tanto, el atractivo nos entra en discusión. Dejo abierto a que hablemos también después sobre los presupuestos personales y me disculpo porque me he liado un poquito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.